Jeremías capítulo 2 y versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban y eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto y nos condujo por el desierto y por tierra desértica y despoblada, por la tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Y los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé con vosotros, hijos de Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad esta tierra de Quitim y mirad, y a Cedar, y consideradla cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha troncado la gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no tuvieron agua. Ahora, viendo esto, queremos tomar como base esta escritura para hablar cómo el mundo desechó la palabra en representación de la nación americana. Y cuando vemos esto, vemos por qué a partir de 1956 el mundo nunca volvió a ser el mismo, ni aprovecharon, ni tuvieron ya en cuenta la necesidad tan grande de Dios. Y ahora el mundo está encaminado a una desgracia completa y total a través del tercer ay. Y cuando se manifiesten la séptima trompeta y se manifieste también las 7 copas de la ira de Jehová. El profeta, hablando sobre estas cosas,
En 1956, el hermano Arganbright deseaba que el profeta regresara a Europa o al África en julio. Después de orar tocante a estas sugerencias, el hermano Branham dijo que no a ambos continentes. El Espíritu Santo lo obligó a permanecer en suelo norteamericano. Él sentía una urgencia que nunca antes había percibido, como si este fuera un año fundamental para el Evangelio en Norteamérica. El hermano Branham dijo muchas veces durante 1956, yo predigo que los Estados Unidos de América o recibirán a Cristo o comenzarán a caer de la gracia este año. Ahora el Señor no me ha dicho eso, no obstante yo creo que Norteamérica va a recibir a Cristo o va a desecharlo rotundamente este año. Yo predigo que lo desechará. En enero de 1956, él predicó un sermón en Jeffersonville que lo llamó El empalme del tiempo, el cual era un sermón en el que él se identificaba y mostró 7 sitios importantes en la historia donde el Dios omnipotente cambió el curso y comenzó algo nuevo. Durante cada uno de esos empalmes, Dios visitó la tierra en una manera especial. La palabra empalme significa 2 cosas juntándose. Ahora empezamos a darnos cuenta. En su sermón, la palabra se refería a lo natural y a lo sobrenatural. El hermano Branham identificó a estos empalmes como el tiempo de Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de Moisés, el tiempo de Elías y el tiempo de Jesús. El hermano Branham hizo hincapié en detalles sobre este 5º gran empalme. Él dijo, Juan el Bautista era un profeta, Gabriel era el ángel. Ellos aparecieron aproximadamente 33 años antes de un empalme de tiempo. Dios le advirtió al pueblo que el empalme estaba cerca. Miremos lo que sucedió. Vemos a Juan de pie junto al río Jordán, predicando, diciéndole a la gente respecto a aquel poderoso que venía. Poco tiempo después, ahí apareció nada menos que el omnipotente mismo, envuelto en un pequeño cuerpo de carne, el gran Jehová, Dios revelándose en su Hijo, Jesucristo. Una noche, mientras Jesús dormía en una barquilla, zarandeada por la tempestad, él no le puso atención, estaba cansado, pero ahora había llegado para un empalme. Algo tenía que suceder. Él puso su pie sobre la barandilla de la barca y dijo, calla, enmudece. Les aseguró que Él era el mismo creador de los cielos y de la tierra y estaba en aquella barca, y la naturaleza tuvo que obedecer cuando la omnipotencia habían de suceder cosas milagrosas mientras Él estaba aquí en la tierra. Refiriéndose a nuestro día, el hermano Branham dijo, creo que estamos viviendo en la aparición cercana de la segunda venida del Señor Jesús. La primera vez Él vino como un bebé, esta vez Él viene como el Rey de la Gloria para vengarse de todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios.
La enseñanza de la palabra es algo muy bueno. Nosotros sabemos que por la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero siempre se requiere algo milagroso para vindicar que el Dios omnipotente todavía vive y reina. Debemos tener lo milagroso, y yo creo que la iglesia hoy día está parada en el umbral de la más grande vindicación de la omnipotencia que el mundo jamás ha conocido. Estamos en el empalme. ¿Cuál es la próxima cosa? Que Jesucristo vendrá una vez más. Esta es la segunda venida en gloria para recibir a todos aquellos que están muertos en Cristo y vivos en Dios. Dios traerá con Él a cada uno de los mansos que heredarán la tierra, y el gran milenio comenzará. No habrá más guerra, no habrá más enfermedades, no habrá problemas, no habrá más pesar. Viviremos aquí en su presencia, para siempre jamás, y todas estas señales y cosas muestran que estamos en ese empalme de tiempo. Después de su campaña en México, él continuó orando por los enfermos en las reuniones, pero él estaba enseñando cada vez más que el ángel le había explicado cómo es que la sanidad divina era solamente el cebo que estaba en el anzuelo que captaría la atención de la gente. El anzuelo era la palabra de Dios. Esa es la cosa importante. Los cristianos necesitaban ser cimentados en los principios fundamentales de su fe, para que la fe de ellos no fuera en vano. En su estancia en Sturgis, Michigan, él enseñó una vez más sobre los 3 atrios del tabernáculo, haciendo hincapié en cuán importante es para los cristianos meterse detrás del velo en el Santo de los Santos, lo cual simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, muchos cristianos profesantes siempre la están pasando mal, siempre batallando para sostenerse. Yo creo que es porque ellos carecen de la enseñanza bíblica correcta. En realidad no hay tal cosa como un cristiano sosteniéndose. Cristo se ocupa del sostenimiento. El principio cristiano en general está basado en reposo. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese, no es lo que usted hace, es lo que Cristo ha hecho por usted, lo que trae el reposo. Alguien me dijo que estaban buscando a Dios. Ese es un error. Ningún hombre jamás buscó a Dios. Dios busca al hombre. Después de que Adán pecó en el huerto del Edén, él debió de haber estado corriendo por el huerto gritando, Padre, Padre, ¿dónde estás tú? Más bien, fue Dios aquel que anduvo por el huerto llamando a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ve? Así que no fue Adán, era Dios buscando a Adán. ¿Ve? Adán estaba escondiéndose. Esa es la naturaleza del hombre. Además de enseñar más durante su campaña, el hermano Branham también estaba enseñando más en el tabernáculo Branham. Cada vez que estaba en su iglesia en Jeffersonville, en una noche habitual en la iglesia, el hermano Orman Neville con gusto cedía el lugar, de modo que el hermano Branham pudiera hablarle a la congregación. Estos sermones en Jeffersonville no simplemente machacaban lo que él estaba predicando en otra parte durante sus campañas evangélicas. La importante mezcla de la persona limitaba donde quiera
donde él podía tocar un tema, pero en el tabernáculo Branham él se sentía libre en su espíritu para ir tan profundamente como le fuera necesario para explicar a fondo la sana doctrina. La mayoría de sus sermones en Jeffersonville eran grabados en cinta. Él comprendía los efectos trascendentales que con estos sermones grabados en cinta podía tener. Cada semana, cada vez más personas solicitaban sus sermones grabados. Muchas personas estaban manteniendo estos sermones indefinidamente y escuchándolos repetidamente. El 27 de mayo de 1956, él predicó en Jeffersonville acerca de Cades Barnea, aquel oasis en el desierto en donde acamparon los israelitas, mientras 12 varones reconocían la tierra prometida. Cuando los espías trajeron un reporte variado, los israelitas tuvieron que tomar una decisión. ¿Debían ellos avanzar o intentar conquistar la tierra, o debían volverse al desierto buscando otro sitio que poblar? Cierto, muchos obstáculos formidables se interponían en medio de la conquista de Canaán, pero Dios les había prometido esa tierra. La pregunta legítima era espiritual. ¿Debían ellos creerle a Moisés o no deberían? Al final y al cabo, fue Moisés quien les dijo que Dios les había prometido la tierra. La mayoría de ellos ahora eran israelitas y descendían de Abraham, pero decidieron no creerle a Moisés. Como resultado, tuvieron que pasarse 40 años más vagando en el desierto hasta que todos cayeron muertos. Fueron los hijos de ellos quienes finalmente poseyeron la tierra prometida de Canaán. El hermano Branham dijo que la iglesia cristiana en Norteamérica estaba en la misma posición. Él sentía que en 1956 Norteamérica estaba acampando en su propio Cades Barnea. Su decisión todavía estaba pendiente. El 3 de junio de 1956, el hermano Branham predicó el mensaje, el libro de la vida del Cordero. Por cuanto él estaba en Jeffersonville, él podía hablar sobre predestinación más libremente de lo que lo podía hacer en las campañas de sanidad por fe. Usando la Biblia, él demostró que los nombres de todos aquellos que alguna vez serían salvos fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El 17 de junio, él predicó Apocalipsis, libro de símbolos. Él presentó en la escena de Apocalipsis capítulo 5, donde Dios estaba sentado sobre el trono en el cielo, sosteniendo un libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, y ningún hombre en el cielo o en la tierra fue encontrado lo suficientemente digno de tomar el libro y de abrir sus 7 misterios. Luego el Cordero dio el paso adelante. Él era digno, solo él. Ahora él abrió los 7 sellos. El profeta Daniel vio este mismo libro y dijo que él estaría sellado hasta los últimos días. Luego el hermano Branham se refirió a Apocalipsis capítulo 10, cómo es que un ángel descendía del cielo con un arco iris sobre su cabeza. Este ángel puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos,
que en los días del séptimo ángel el misterio de Dios sería consumado. El hermano Branham leyó Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Un ángel. ¿Cómo va a declararla? Dios le dio esta escritura. Dios le dio la revelación de Jesucristo a su siervo, un profeta, y la declaró enviándola por medio de un ángel. Amén. Ojalá que usted lo entienda. Él continuó leyendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, cuando está cerca el tiempo, cuando la revelación de Jesucristo haya sido revelada al cuerpo de Cristo y Cristo ha sido revelado como no muerto, sino vivo, viviendo en su iglesia, haciendo las mismas cosas que Él hizo en aquel entonces, el misterio, el mismo evangelio, la misma señal de Cristo resucitado, cuando Él es revelado por medio de su ángel a la iglesia, entonces el tiempo está cerca. Y desde aquel día hasta nunca ha sido revelado el misterio de Jesucristo hasta los últimos pocos años. Así que el hermano Branham decía, el tiempo está cerca. Cuando el hermano Branham predicó en California, allá por 1954, él mencionó que en 1956 se cumplieron 50 años desde que el Espíritu Santo inició un avivamiento en la misión de la calle Azusa, en Los Ángeles. Un avivamiento que restauró los dones del Espíritu a la iglesia, especialmente los dones de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Aquel avivamiento se extendió rápidamente alrededor del mundo y comenzó el movimiento pentecostal del siglo XX en 1954. El hermano Branham sugirió que sería bueno poner una reunión del 50 aniversario conmemorando el avivamiento original de la calle Azusa. La idea se hizo muy popular entre los ministros pentecostales, quienes organizaron una reunión de jubileo del 16 al 22 de septiembre de 1956, la misma semana en la cual el Espíritu Santo cayó por primera vez en la misión de la calle Azusa en 1906. En septiembre de 1956, el hermano Branham abordó un tren de Jeffersonville a Los Ángeles para acudir a esta reunión en la calle Azusa. Se fijó que él hablara 2 veces durante la semana. Alrededor de 5,000 personas llegaron al templo Angelus en la primera noche que él predicó. Demos Shakarian, presidente de la Confraternidad Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo, lo introdujo a la audiencia. Durante su introducción, Shakarian manifestó acertadamente el legado del avivamiento de la calle Azusa cuando él dijo: Pentecostés no es una denominación, es una experiencia. El hermano Branham explicó este tema en un sermón, el jubileo de Azusa. Él explicó que la palabra Pentecostés significa el día 50º y la palabra jubileo significa el año 50º. Para el judío, ahora Pentecostés se refiere a una de las fiestas ordenadas por la ley mosaica. Para el cristiano,
Pentecostés se refiere al día 50 después de que Jesús resucitó de los muertos, el día cuando el Espíritu Santo fue dado por primera vez a la iglesia cristiana. Como la palabra Pentecostés, la palabra jubileo también procede del tiempo de Moisés y es en realidad un estatuto de la ley mosaica. Dios les ordenó a los israelitas que respetaran un año de reposo cada año 50. Durante el año del jubileo las tierras tenían que ser dejadas sin cultivar, la propiedad alineada era restaurada a sus dueños y los esclavos eran liberados. Las leyes mosaicas contenían algunas disposiciones interesantes para la puesta en libertad de los esclavos. Cuando llegaba un año de libertad, si cualquier esclavo deseaba permanecer con su amo, él podía, tal esclavo tendría entonces un orificio hecho a través del lóbulo de su oído para indicar que él deseaba permanecer como un esclavo para siempre. Finalmente, cada esclavo hacía su propia elección durante el año del jubileo. Usando jubileo como su contexto, el hermano Branham presentó la misma opción a cada hombre, mujer y niño esclavizados por el pecado. Él dijo: este es un tiempo hermoso, el cual puede ser aplicado hoy día, cuando cada persona tiene que escoger entre tomar el sello de Dios y tomar la marca de la bestia. Pablo dijo: la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando un hombre escucha que él puede ser libre y se niega a aceptar su libertad del pecado, entonces él está sellado del lado de afuera de Dios y recibe la marca de la bestia. Cuando los hombres y las mujeres escuchan este maravilloso evangelio del Señor Jesucristo, el cual les dice que deben de ser bautizados por el Espíritu Santo, tienen que hacer una elección. Si lo aceptan, ustedes reciben su libertad en Cristo. Si lo rechazan, quedan marcados y sellados del lado de afuera de Cristo, de modo que la marca hacía una diferencia en cuál era la actitud hacia la palabra del esclavo. Él habló de los hombres y mujeres que se reunían en la misión de la calle Azusa en 1906, gente ordinaria, quienes se humillaban delante de Dios y se postraban en oración durante horas, al grado que el mundo se apagó ahora hasta la insignificancia, y la palabra de Dios se avivó en un fuego en sus almas. El hermano Branham predicó que si los cristianos en 1956 hacían la misma cosa, ellos obtendrían los mismos resultados. Su sermón animó a centenares de personas a pasar al frente y pedirle a Dios que los bautizara con el Espíritu Santo. No obstante, no a todos les agradó lo que él predicó. Algunas personas se ofendieron, y cuando dijo que el pecado en la iglesia estaba obstaculizando el avivamiento, después del servicio una mujer le dijo a otra mujer: este hermano Branham está errado en eso. Como norteamericana, tenemos el derecho de fumar cigarrillos y de usar pantaloncitos cortos si uno lo desea y le da la gana. Si yo hubiera estado sentada cerca de una puerta, hubiera salido corriendo de ahí. La segunda mujer era una amiga del hermano Bill Branham y ella le transmitió este comentario a él. La siguiente noche el hermano Branham predicó sobre el cordero y la paloma, que cuando Juan el Bautista vio a Jesús yendo en dirección a él,
Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después que Jesús fue bautizado, Juan dijo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció en él. El hermano Branham señaló que el Cordero y la paloma son dos de las criaturas más mansas del mundo. ¿Por qué Dios las usó como símbolos de sí mismo? El Hijo de Dios siempre obedeció a su Padre. Jesucristo tenía el derecho de vivir como los demás, pero como el Cordero de Dios, Él cedió humildemente sus derechos humanos, permitiéndose a sí mismo ser sacrificado en el Calvario, de modo que todos aquellos que creyeran en Él pudieran vivir para siempre. Ahora vemos, Jesús fue nuestro ejemplo, así como Él obedeció la voluntad del Padre, de igual manera, ahora deberíamos nosotros también. Ahora Jesús estaba comparando a su pueblo con ovejas. Él se hizo llamar el buen pastor, quien está buscando a sus ovejas perdidas. Una oveja entrega voluntariamente su lana a la persona que la trasquila. Asimismo, los cristianos deben ceder voluntariamente sus derechos. Ahora, en vez de pecar, para poder seguir al buen pastor hacia una vida mejor. Durante el último trimestre de 1956, antes de enseñar sobre sus temas habituales de amor, gracia, fe y sanidad divina, el hermano Branham predicó sobre algunos otros mensajes con títulos muy duros contra el pecado y cómo el juicio de Dios venía. En Jeffersonville él predicó la escritura en la pared, un sermón el cual equiparaba las actitudes de Belsasar en su fiesta de borrachos en Babilonia con la actitud de muchos norteamericanos hacia la palabra de Dios. Daniel interpretó la escritura sobrenatural en la pared como: has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Después, el hermano Branham predicó el mensaje Un profeta ruborizado, refiriéndose a la vergüenza de Esdras cuando vio todo el pecado y la perversión en Israel. El hermano Branham hizo una comparación entre el día de Esdras y 1956. Él dijo: este no es un tema fácil sobre el cual se puede hablar. Yo podría pasar en muchas cosas sobre las cuales sería más fácil hablar. Pero hermano, si alguien no se levanta en este día de oscuridad, de adulterio y lleno de pecaminosidad, y grita una advertencia, entonces ¿qué va a suceder? Alguien tiene que hablar estas cosas. Tal vez Esdras no quería hacerlo en su día, pero lo hizo a fin de cuentas. El hermano Billy no limitó semejantes títulos de mensajes. Cada vez era más duro el título de sus sermones evangélicos. Él estaba predicando en contra del pecado. Él estaba demandando la santidad que Dios demandaba, insistiendo en la necesidad de que los cristianos rehuyeran de las modas del mundo y vivieran una vida santificada, vidas pías delante de Dios. Frecuentemente él citaba la palabra de un antiguo himno de la iglesia: dejamos caer la guardia, dejamos caer la guardia, nos comprometimos con el pecado, dejamos caer la guardia, se salieron las ovejas, pero ¿cómo se metieron las cabras? Entonces,
Él contestaba la pregunta: las cabras se metieron porque ustedes dejaron caer la guardia, se comprometieron con el pecado. El 5 de octubre de 1956, él predicó un sermón en Chicago y lo llamó Jezabel con la cara pintada. Él usó la historia de Jezabel, la infame esposa del rey Acab, para mostrar cómo no debería de actuar una mujer. Él hizo un paralelo entre la inmoralidad de Jezabel y la decadencia moral de las mujeres en Norteamérica moderna. Una decadencia moral que incluso estaba infiltrándose en las iglesias cristianas. Él predicó en contra de que las mujeres usaran pantaloncitos cortos, pantalones que se cortaban también el cabello, ¿ve? Que usaban maquillaje y que fumaban cigarrillos. Él enseñó que las esposas deberían ser sumisas a sus maridos y no deberían tratar de gobernar sobre ellos en el hogar. Él dijo: si el Espíritu Santo está en mí, más les valía lograr parar esas cosas antes del día del juicio. Y no permitan que su pastor les diga algo diferente, porque esto es así, dice el Señor. Esto es la palabra de Dios. Recuerden, cuando el pecado como ese continuara entre la gente, Dios siempre tiene a alguien que se levantará y les dirá al respecto. Y en el día de Jezabel, Dios tenía a un profeta llamado Elías el Tisbita, quien se acercó directamente al rey y dijo: Acab, tú eres culpable delante de Dios, y Él te hará dar razón por esta clase de cosas que has permitido. ¿Qué hizo Jezabel? Ella lo aborreció a Elías por decirle lo que era bueno y lo que era malo. Claro, si usted le dice la verdad a la gente, muchas veces ellos le aborrecerán a usted, ¿ve? En vez de arrepentirse. Ellos deberían arrepentirse y de agradecerle a Dios por haberles hablado la verdad a través de un profeta como Elías. El hermano Branham no limitó su crítica a las mujeres. Él dijo: me avergüenzo de ustedes, hermanos cristianos débiles, que les permiten a sus esposas hacer semejantes cosas. Eso muestra de lo que están hechos. Si ustedes no son lo suficientemente hombres para poner en orden su casa, Dios tenga misericordia de ustedes. Para que la gente no tuviera la impresión incorrecta, el hermano Branham aclaró a lo que él se refería. Por favor, entiéndanme, su esposa no es una alfombra para la puerta, ella es su amorcito. Ustedes deberían sentarse y platicar con ella de estas cosas y discutirlas con ella, leer la Biblia juntos, orar juntos. Si más hombres cristianos hicieran eso, este pecado no estaría en la iglesia. Él sabía que ofendía a algunas personas al hablar tan francamente, aunque él esperaba que fuera vista como una crítica constructiva, hablada en el amor del Señor. Él sabía que no todos la mirarían de esa manera. A medida que la realidad de 1956 se cerraba y la promesa de 1957 se abría, el hermano Branham le dijo a su secretario, el hermano Cox: he determinado en mi corazón predicar en contra del pecado y voy tan solo a exponer la verdad a la gente, y a donde quiera que deba estar, Dios puede ponerla en el sitio correcto en el corazón de la gente. El domingo 20 de enero de 1957, el hermano Branham estaba sentado en su estudio
poniéndole los últimos toques a su sermón que él llamó la personificación del cristianismo, cuando un antiguo amigo del Canadá pasó por su casa de visita, el hermano Branham no podía evitar el notar cuánto había envejecido su amigo desde que lo había visto la última vez, lo cual le recordaba de cuánto él mismo también había envejecido desde 1947. Este ministro canadiense había lucido un bigote tan blanco como la capa superficial del suelo de Indiana. Ahora, a los 50 años, su bigote estaba canoso en su mayoría. El hermano Branham tenía 48 años de edad y su propio cabello, antes espeso, negro y rizado, estaba despoblándose, encaneciéndose también. Su amigo dijo: hermano Branham, hace 2 años que creí en el Señor y que Él me había llamado a ministrar en los Estados Unidos. Durante algún tiempo laboré como un evangelista. Ahora el tiempo ha pasado y entonces, mientras viajaba por su país, me fijé la mayoría de las veces que había 2 clases de iglesia: o son frías y formales e indiferentes, o la otra son relajadas y fanáticas. Hace unos pocos meses, una iglesia en los Estados Unidos me pidió que fuera su pastor. Esto lo decía su amigo. Yo tenía mis dudas. Cuando lo vi dando golpes en el piano y tirando la silla de una patada, se tranquilizaron cuando prediqué, de modo que yo esperaba alcanzarlos. Al final de mi sermón dije: vamos a adorar al Señor y a consagrar nuestras vidas a Él. En ese momento un hombre joven, una persona idiota, llegó corriendo al púlpito y dijo: amén, predicador, mire mis manos, aceite ha estado goteando de mis manos toda la mañana, aleluya. Si la gente se acerca aquí ahora, les daré de este aceite ungido para sanidad. Y le dije: hijito, búscate un asiento y siéntate. Hermano Branham, ¿sabe usted lo que ocurrió? Los ancianos pasaron al frente y me dijeron que yo me buscara un asiento y me sentara. El canadiense dejó caer su rostro entre sus manos y lloró. El hermano Branham tocó el hombro de su amigo y le dijo: yo sé lo que se siente, hermano. Yo veo ambos grupos donde quiera que voy. Las iglesias intelectuales por un lado, las iglesias emocionales por el otro. Y en algunas ocasiones, cada lado está en contra del otro, de modo que es difícil encontrar una vía para acercarse a ambos con el genuino espíritu del Evangelio. Hermano Branham, usted mismo como un evangelista que viaja, ¿cómo puede usted balancear su ministerio entre los 2 extremos? Es tan solo la gracia de Dios, hermano. Eso contestó el hermano Branham. Pues voy a regresarme al Canadá, dijo su amigo, e intentar escapar de estos espíritus malignos. Más o menos en ese momento el secretario del hermano Branham, el hermano Cox, tocó en su puerta principal, listo para conducirlo a la iglesia. En su camino hacia el tabernáculo Branham, el hermano Branham pensó: Señor, mi amigo canadiense tiene razón.
Desde el día en que coloqué la piedra angular en mi tabernáculo, ha sido una lucha ardua y prolongada, ambos de estos extremos tirando de mí, mientras me encuentro en medio del camino tratando de presentar el verdadero evangelio. El año pasado intenté tan arduamente de estabilizar al pueblo, de lograr equilibrarlos en la palabra de modo que los cristianos olvidaran sus diferencias y se juntaran en unidad. El año pasado sentí tal urgencia de enseñar como si fuera el año de decisión de Norteamérica, pero hoy día muy poco ha cambiado. ¿Qué hay tocante a estas iglesias norteamericanas, Señor? ¿Qué les sucederá? Tan claramente como un claxon barítono, el hermano Branham escuchó decir una voz: ¿qué a ti? Sígueme tú. El hermano Cox redujo la marcha por un semáforo en rojo y dio un cambio en su palanca de cambios en la dirección. Volteó su volante. El hermano Branham dejó sus pensamientos que vagaran y regresó aquella mañana de 1933, cuando colocó la piedra angular en el tabernáculo Branham, después de mostrarle una visión del edificio terminado. El ángel lo sobresaltó al decir: este no es tu tabernáculo. Luego el ángel lo llevó a un huerto en lo alto, en el cielo azul. Estaba tan despejado de nubes. El ángel dijo: este no es tu tabernáculo. Y el huerto tenía tan solo 2 hileras de árboles, una hilera de ciruelos y una hilera de manzanos. Al final de cada hilera estaba un balde vacío, y el ángel dijo: tú has de plantar de estos 2 árboles en estos baldes vacíos. En la visión, el hermano Branham cortó una rama del manzano y la metió en un balde. Luego cortó una rama del ciruelo y la metió en el otro balde. Instantáneamente creció un árbol de entre cada balde. Ambos árboles hicieron desarrollar fruto. Y una voz del cielo dijo: has hecho bien, alarga tus manos y recoge la cosecha. Y un viento poderoso sopló lo suficientemente fuerte como para desprender el fruto. El hermano Branham agarró una manzana en una mano y una ciruela en la otra, y la voz dijo: cuando salgas de esta visión, lee 2 de Timoteo, capítulo 4. Después, el día, y desde aquel día, aquella visión del hermano Branham, él la leía a menudo y entraba en este capítulo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. En 1933 aquella visión lo desconcertó. Mirando en retrospectiva desde 1957, él podía entender lo que ahora esa visión significaba. Aquel cielo azul representaba su ministerio mundial. Cuando Dios lo llamó a un ministerio internacional en 1946, él apareció como un evangelista independiente, no afiliándose con ninguna denominación cristiana. Eso lo dejaba libre de ir a cualquier parte al que él era invitado.
No obstante, por cuanto el pueblo pentecostal abrazaba y enfatizaba en los dones espirituales, no era de sorprenderse el que las iglesias pentecostales se convirtieran en algunos de los mayores partidarios. Las 2 hileras de árboles en aquel huerto representaban las 2 facciones mayores dentro del movimiento pentecostal, los trinitarios y los unitarios. Aunque ambos grupos tenían mucho en común, opiniones conflictivas sobre la deidad los separaba. Poniéndolo claro, los grupos de la unidad creen en un Dios, declarando que Él no existe, que no existe ninguna diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El grupo trinitario cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas y que juntos forman un Dios. Durante muchos años el hermano Branham caminó cuidadosamente entre las 2 fracciones, procurando no ofender a ninguno de los dos, de modo que pudiesen confraternizar con ambos. Pero desde que su énfasis había cambiado a enseñar los fundamentos de la fe cristiana, él ya no podía eludir el tema de la deidad. Al fin y al cabo, la naturaleza de Dios era el punto de partida de la verdad. ¿Cómo podrían los cristianos acercarse más a su Hacedor a menos que supiéramos primero quién es Dios? Ahora, viendo esto, en esencia, el hermano Branham decía que los unitarios y los trinitarios, ambos estaban errados, y la verdad está entre estos 2 extremos. Él enseñaba que Dios era uno efectivamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas diferentes en un mismo Dios, sino más bien una persona manifestada en 3 oficios diferentes. En el Antiguo Testamento, Dios se mostró como el Padre omnipotente. En el Nuevo Testamento, Dios se convirtió en un hombre para poder redimir a su pueblo, y finalmente Dios moró en su pueblo en la forma del Espíritu Santo. El hermano Branham decía: lo que los pentecostales necesitan es una buena lección bíblica. Entonces ustedes no tendrían tanta necesidad continuando en esta separación doctrinal. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tenía el Espíritu sin medida. Dios no moró parcialmente en su Hijo, pero nada menos que Dios estaba en su Hijo, Cristo Jesús. Nada menos que Dios fue vaciado en Cristo. Todo lo que Cristo es, Él lo vació en la iglesia. Pero Pentecostés, ahora, ustedes se mantienen rechazándolo, ¿ven? Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, ¿por qué no creéis? ¿Por qué no me creéis a mí? Y si no me creéis a mí, crean a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El 3 de febrero de 1957, él acudió a una convención de los hombres de negocios del Evangelio completo en Evansville, Indiana. En esta convención de un día, el doctor Roy Witt, un presbítero de la Iglesia de las Asambleas de Dios en Indiana, criticó públicamente la posición del hermano Branham sobre muchas cuestiones, presumiblemente la deidad, el bautismo, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y la conducta de los cristianos, especialmente durante el oficio religioso. El hermano Branham dice que procura caminar en medio del camino en estas cuestiones. Eso no es una buena ética de un hombre que camina en medio del camino. Eso será atropellado. Cuando le fue dada la oportunidad al hermano Branham de responderle, él dijo: Doctor Witt,
Este camino en el que estamos viajando es un camino de una sola dirección. O usted avanza con Dios, o usted se caerá a un lado o al otro. No necesitamos toda esta cosa formal, ni necesitamos todo este fanatismo que tenemos hoy en día. Los cielos están cargados de lo genuino del Espíritu Santo. No hay necesidad de tomar un sustituto. ¿Por qué intentar llegar al cielo sobre alguna sensación cuando la palabra de Dios dice que uno no puede hacerlo así? ¿Por qué aceptar un sustituto? Ya sea el unirse a una iglesia o el meterse en algún grupo que dice que uno tiene que saltar de arriba abajo o tener aceite corriéndole en las manos o sangre en su rostro. Esa cosa procede del infierno, no está en la palabra de Dios. Si usted cree que yo soy un profeta de Dios, reciba mi palabra y apártese de semejante cosa. Recientemente él estaba predicando mucho en contra del fanatismo. Durante muchos años el fanatismo cristiano se había enconado en la costa oeste, pero ahora parecía estar propagándose e infectando las otras partes del país. Un predicador en Los Ángeles captó la atención nacional porque sangre aparecía en sus manos cuando oraba por los enfermos. Este hombre reclamaba que era la sangre ungida de Jesucristo. Asombrosamente millares de personas se congregaban para ver este engaño. Eso disgustó al hermano Branham y él condenó eso públicamente, diciendo que no podía ser la sangre de Jesús. Si lo era, eso significaba que el cuerpo físico de Jesucristo había regresado, y eso era una necedad. Siendo que no era la sangre de Jesús, era sin sentido. Todo esto era solamente un engaño. Ninguna escritura relacionaba las gotas de sangre humana con sanidad divina. Repetidamente el hermano Branham regañaba a los cristianos por aceptar este tipo de señales y maravillas que no encajaban en la palabra de Dios. Todo lo que un cristiano piensa, dice y hace debe concordar con la palabra de Dios. Del 10 al 17 de febrero de 1957, él predicó en Minneapolis, Minnesota. Su próxima campaña se planificó que iniciara el 26 de febrero en el Madison Square Garden en Phoenix, Arizona. Él tuvo una semana en casa antes de que se fuera a Phoenix. Durante esa semana, él constantemente recibía llamadas telefónicas de ministros que estaban preocupados por el fanatismo que se estaba introduciendo en las iglesias. Invariablemente pedían su ayuda. Un día él recibió 30 de estas llamadas. En menos de 2 horas, los ministros decían variaciones. ¿Ve? Hermano Branham, ese fanatismo de la costa oeste ha alcanzado esta parte del país donde yo estoy. Deje a Phoenix en paz y venga acá. Sin duda que mi gente le oirá. Si no lo hace, me temo lo que podría suceder. Hermano, no puedo ir ahora, respondía el hermano Branham. Les prometí a los hermanos en Phoenix que yo iría ahí. Usted es un varón de Dios. Párese detrás de ese púlpito, tome la palabra de Dios y predíquela directamente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. Su campaña en Phoenix duró 2 semanas. Una noche él explicó el fanatismo en un sermón que él llamó Dios cumple su palabra. Él tomó su texto de la historia de Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto. Éxodo 12:38 dice que
subió con ellos una grande multitud de toda clase de gente. Esa multitud de toda clase de gente eran, además de los israelitas, gente de toda clase que vio a Moisés mostrar señales sobrenaturales en Egipto y se congregaron alrededor de su vindicación sobrenatural, pero no estaban convertidos en sus corazones, tan solo estaban intentando personificar a los creyentes auténticos. La misma cosa estaba sucediendo hoy día. El hermano Branham habló en esa ocasión de aquel hombre negro tuerto en Los Ángeles, California, quien recibió el bautismo del Espíritu Santo en 1906 en la misión de la calle Azusa, que deseaban aquella misma experiencia pentecostal descrita en el libro de Hechos. Dios restauró el don de hablar en lenguas. Ustedes, pueblo pentecostal, lo recibieron. Pero ¿qué sucedió? Ustedes hicieron una doctrina de la evidencia del recibir el Espíritu Santo. Y ustedes dijeron que era el hablar en lenguas. Y ustedes dijeron que nadie podía recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Y todo aquel que hablaba en lenguas tenía el Espíritu Santo. Cuando hicieron de este don un dogma de eso, Dios quitó la antorcha de la mano de ustedes. Entonces, ustedes, pueblo unitario, comenzaron a bautizar en el nombre de Jesús. Eso está bien porque está en la Biblia. Pero, ¿qué sucedió? Ustedes se organizaron y le pusieron un punto a eso después de hacerlo un dogma. Ahora estamos viendo todo esto, cómo Dios se llevó la antorcha también de ustedes. Luego Dios inició un movimiento interdenominacional de sanidad divina. ¿Qué ha sucedido? Demasiados hombres han edificado sus ministerios sobre sensaciones fanáticas. El movimiento pentecostal ha caído boca abajo en sus emociones que no tienen fundamento escritural. La palabra de Dios debe de ser el fundamento escritural para la iglesia y para todo cristiano. Escuche, hermano, usted no es salvo por medio de una señal o una sensación. Usted es salvo cuando reúne las condiciones de la palabra de Dios. Yo no soy salvo porque me siento solamente salvo. Yo siento que soy salvo. Soy salvo porque Dios dio la promesa y yo reuní las condiciones de Dios, y sobre la sanidad divina de Dios yo puedo derrotar a Satanás 7 días a la semana y como tantas noches, porque es la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que el Rey de Reyes dijo. ¿Lo cree usted? Cuando él estaba en la iglesia local en Jeffersonville, él hablaba aún más fuerte sobre el tema. Él enseñó que Satanás podía personificar cualquier don del Espíritu Santo, desde luego que él se basaba en las Escrituras, pero también mostraba cuántas culturas paganas practicaban cosas satánicas que son comparables a lo que los cristianos podían llamar experiencias llenas del Espíritu Santo. Si la presencia de los dones espirituales no podían ser usados como prueba de una vida llena del Espíritu Santo, entonces el hablar en lenguas no podía ser la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Él predicaba: si usted dice, oh aleluya, yo hablo en lenguas, eso no significa más que si usted tocara un tono en una guitarra. Aunque usted hablase en lenguas, aunque usted gritara y corriera de arriba abajo por los pasillos y llorara lágrimas, como si estuviera pelando cebollas, eso
no significa nada menos que su vida lo respalde. Ahora, si usted hace cosas, además de que usted tenga la vida, ¿ve? Eso está bien, porque la vida habla de quién es usted. Pero usted puede hacer cosas sin tener esa vida. Así que entonces ninguna de esas cosas es la evidencia del Espíritu Santo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Él sacudió y ofendió a muchas personas pentecostales con declaraciones como estas. Algunas en su misma iglesia hizo que muchos de sus partidarios titubearan. ¿Ve? Ahora, en 1950, el hermano Branham celebró una campaña de 2 semanas en Cleveland, Ohio. Una noche, el hermano Vance Good, Ruby y el pequeño David Good se reunieron a miles de otras personas, quienes se reunieron en una carpa inmensa durante el servicio de oración. El hermano Branham se alejó de la fila de oración y buscó sobre la audiencia y dijo: más allá, en la parte de atrás, está un hombre con su familia. Usted se llama Good, Vance Good. Usted no es de esta ciudad, usted vive en Crestwood, Kentucky. Usted es un testigo de Jehová de fe. Tiene un niño sentado ahí con una pierna paralizada, encogida debajo de él, y su esposa sufre con un tumor. Así dice el Señor, ambos están sanos. Esto era 1957, cuando empezamos a ver cómo todo aquello que había venido sucediendo era solamente la carnada en el anzuelo. Desde 1946, ¿ve? Él estaba hablando la palabra y se la habló a mucha gente, ¿ve? Pero esa gente poco a poco comenzó a cansarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos? América rechazó a Cristo, ¿ve? Y América representó al mundo. 1956 fue el año que se cerró para Norteamérica, y eso era como una onda expansiva que iba a alcanzar a todas las naciones del mundo, para cerrar cada nación como una parte del rompecabezas de lo que era la edad de la Odisea, una edad oscura, una edad, ¿ve? Cuando el mundo estaba completamente entrando en un escogimiento del pecado, y por eso el profeta predicó cisternas rotas. Cuando llegamos en 1956, el hermano Sodman organizó una campaña en la parte donde era Canadá, y el hermano G. Norman acudió a estas reuniones. Después de que terminó esta campaña, el hermano Fred Sodman llevó al hermano Branham a un viaje de pesca de 3 días e invitó a que lo acompañaran G. Norman,
Y en medio de los bosques, y en medio de los lagos que había en esos bosques, el hermano entabló una amistad muy estrecha. Así que el hermano Norman empezaron a entender la mayoría de hermanos que él era el profeta de Dios. Ahora, cuando poco a poco el hermano Norman decidió patrocinar una campaña del hermano Branham en Waterloo, Iowa, 1957, un área de una ciudad metropolitana, cerca de 100,000 personas. Él llamó al hermano Libel, quien presentemente le estaba haciendo un trabajo de administrador a las campañas del hermano Branham. El hermano Libel platicó con el hermano Branham y luego llamó al hermano Norman en las fechas que el hermano Branham tenía disponibles, el sábado 25 de enero hasta el domingo 2 de febrero de 1958. Inmediatamente el hermano Norman se puso en contacto con todos los ministros cristianos en Waterloo, Iowa, para organizar el apoyo para esta campaña. Luego empezaron a hacerse los preparativos y rentó para esta campaña un auditorio inmenso llamado Hipódromo y comenzó a hacer la propaganda. Durante la última semana, en enero de 1958, una tormenta de nieve sopló a través de Iowa, haciendo cada carretera peligrosamente resbaladiza. Las primeras 2 noches de la campaña, el hermano Branham le echó la culpa a la tormenta por la decepcionante concurrencia, a la cual ni siquiera llenó el salón, ni siquiera la mitad de ese salón llamado Hipódromo. Entonces, una noche, en su camino hacia la reunión, él pasó por una escuela de segunda enseñanza que estaba organizando un juego de baloncesto. A juzgar por la cantidad de automóviles estacionados, parecía como que el gimnasio de la escuela estaba lleno a su capacidad. Ahí es cuando se dio cuenta que no era el tiempo helado y las carreteras resbaladizas lo que estaba manteniendo alejada a las personas de sus reuniones. Algo había cambiado en la actitud de los cristianos hacia su ministerio. Aún entre los varios miles de personas que sí acudieron a esta campaña, la actitud de ellos parecía tan fría como el hielo de la acera exterior. Ni una abundancia de milagros contribuyó mucho a calentar los espíritus de ellos. Al final del culto del miércoles por la noche, el hermano Branham llamó una fila de oración. Más bien hizo algo que nunca antes había hecho. Él pidió a las personas que inclinaran sus rostros y repitieran después de él las palabras. Y él dijo: Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de vida eterna, Dador de toda buena dádiva, ten misericordia de mí, perdona mi incredulidad. Yo creo el Evangelio, yo creo que ahora estás cumpliendo tu palabra en mi cuerpo. Abre los canales, yo vacío mi incredulidad, yo recibo tu espíritu. Creo que esto en este momento es mi hora. Creo que mi enfermedad desaparecerá. Yo te acepto ahora como mi sanador. Cuando la audiencia
terminó esta confesión universal, el hermano Branham les pidió que se mantuvieran con sus rostros inclinados mientras oraba por ellos. Y él dijo: yo ruego con todo mi corazón que el Espíritu Santo atestigue a ustedes que la obra está concluida. Él oró: Dios, Padre mío, vengo en nombre de Jesús para rogar por esta gente, quienes ahora han confesado honestamente y sinceramente sus errores. Bendito Dios, que esta sea una noche que nunca olviden, que el Espíritu Santo entre en cada corazón en este momento y saque toda enfermedad de sus cuerpos. Con sus rostros todavía inclinados y sus ojos todavía cerrados, él dijo: ahora desafío al diablo a un debate. Satanás, estás consciente de que estás derrotado. No tienes derechos legales. Jesucristo mi Señor te quitó tu autoridad cuando murió en el Calvario para quitar el pecado y la enfermedad. Satanás, no eres otra cosa que un fanfarrón. Estamos declarando tu fanfarronada. Después que nuestro Señor marchitó aquella higuera con una maldición, Él exhortó a sus discípulos a tener fe en Dios. Él dijo que cualquiera que creyere y le dijere a este monte que se quite y no dudar en su corazón, que eso sucedería y sería hecho lo que dice. Esa misma promesa es para nosotros hoy día, Satanás. Tú conoces las escrituras sobre eso y acabo de enseñarles a estas personas que Dios está en ellos, de modo que si Dios está en ellos y les dicen una cosa contra su enfermedad, ellos van a rechazar esa enfermedad y dirán: vete de mí. Y si no dudan en sus corazones, en ese instante toda enfermedad tiene que quitarse, por cuanto Cristo así lo dijo. Porque no son ellos los que hablan, es el Padre que mora en ellos quien está hablando. Yo digo esto como un siervo de Dios, por medio de un mensaje de un ángel que me ungió y ha demostrado a la gente que Jesús está aquí. El mensaje es correcto. Satanás, yo te conjuro a que abandones a cada persona enferma aquí y te vayas a las tinieblas de afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Un ruido extraño siguió esta oración. Se oía como un organista que había pulsado 10 teclas discordantes en un órgano de tubos, todas al mismo tiempo, pero no había ningún órgano en ese salón hipódromo. Repentinamente una racha de viento sopló a través del edificio de un extremo a otro, sonando como un torbellino, sacudiendo metal corrugado, pero el hipódromo estaba hecho de bloques de concreto y madera, siendo que ninguna puerta estaba abierta. El viento tuvo que haber comenzado en los muros interiores. El hermano Branham sintió soplar a través de la plataforma, agitando la tela de su traje mientras pasaba, y antes de que diera 2 respiros más, eso ya no estaba. La multitud parecía incapaz de comprender lo que había sucedido. El hermano Branham explicó que el Espíritu Santo había pasado por el edificio como un viento, confirmando su palabra. Algo similar había sucedido cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. Cuando el hermano Branham preguntó cuántas personas en la audiencia habían oído o sentido el viento, aproximadamente 500 personas alzaron sus manos, incluyendo al hermano G. Norman, al hermano Libel. No obstante, aún este fenómeno sobrenatural no elevó el nivel de fe muy alto en las reuniones que siguieron. El sábado por la mañana, ya era 1958,
el hermano Norman había planificado un desayuno ministerial, de modo que el hermano Branham y los pastores locales podían confraternizar y familiarizarse mejor. Cuando todos terminaron de comer, el hermano Branham se paró para dar un mensaje breve. Él tomó su texto del testimonio de Pablo al rey Agripa. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el campo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie sobre tus pies, porque para esto he aprovechado y aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora el hermano estaba hablando de Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora usted sabe, está en Hechos, y usando esta historia como un precedente, el hermano Branham ahora estaba tomando esta escritura y compartiendo su propio testimonio acerca de estar bautizando a la gente en el río Ohio en 1933, cuando apareció aquella luz sobrenatural y una voz dijo: así como Juan el Bautista precursó la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú precursarás su segunda venida. Luego narró tocante a la noche en 1946, en mayo de aquel año, cuando el ángel le había aparecido y le dijo que él fue ordenado para llevar un don celestial a las gentes del mundo. Como Pablo de antaño, el hermano Branham declaró: yo no he sido rebelde a la visión celestial. Mientras estaba todavía hablando, un ministro de aquellos que estaban confraternizando se apartó su silla de la mesa, tomó su abrigo y se salió. Luego otro ministro hizo la misma cosa, luego otro y otro, hasta que 10 de aquellos pastores se habían puesto de pie, tomando sus abrigos, y se salieron hacia el frío que estaba en las calles de afuera de ese salón. G. Norman se encogió con desconcierto. Él se sentía aún más incómodo mientras conducía al hermano Branham de vuelta a su hotel. Su invitado viajaba consigo en un silencio importante. El hermano G. Norman dijo: hermano Branham, quiero disculparme por la descortesía de estos 10 varones. El hermano Branham volteó hacia él y dijo: hermano G., ¿me ama usted? Sorprendido por la pregunta, el hermano G. respondió: ¿desea que se lo demuestre, hermano Branham? Hermano G., si yo fuera usted, yo me iría de aquí y me mudaría al oeste. Este sitio está bajo juicio. El hermano Branham
tuvo una reunión más en Waterloo, Iowa, el domingo 2 de febrero de 1958. Él habló con su audiencia respecto al viento sobrenatural que había soplado en aquel salón hipódromo el miércoles por la noche. Aunque Dios había venido a él en la forma de un torbellino, muchas veces en su vida únicamente, otra ocasión él había escuchado aquel viento sobrenatural bramar como lo hizo el pasado miércoles por la noche. Luego el hermano Branham les relató acerca de su viaje de pesca con el hermano Vance Good, el hermano Lil Good, y cuando el Espíritu de Dios bajó precipitadamente sobre las montañas como un viento poderoso, inspirándolo a hablar para devolver la vida de aquel pececito. Él le dijo a la multitud: yo sí creo que el próximo paso en mi ministerio se está aproximando, el cual será mucho más allá de esto ahora. ¿Hay alguien aquí que se acuerde del comienzo de mi ministerio, cuando yo ponía las manos sobre la gente y podía sentir las vibraciones de sus enfermedades causadas por microbio? El Señor me prometió en ese entonces que si yo era sincero, algún día yo conocería los secretos de sus corazones. Hoy en día, todos pueden ver que eso ha sucedido, y ahora les estoy diciendo, hay algo más acercándose, lo cual todavía va a ser mayor que esto. Luego leyó Lucas 17, 26, 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda la cosa está demente. Ya ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo sabe. La Biblia dice, están desnudos y no lo saben. El mundo entero está agrupándose en demencia y se pondrá peor y peor y peor, al grado que será un montón de maniáticos. Ven ustedes solo observen la manera en que las mujeres se comportan y yo les mostraré dónde está la iglesia. La moral de las mujeres está en la Odisea, en el mundo, físicamente. Desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. La gente, las mujeres del mundo. Y la iglesia está en la misma etapa.